Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light, presenta Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro consultorio abierto a la comunidad, que como siempre les da la bienvenida en esta media hora para poder seguir aprendiendo juntos acerca de todo lo que necesitamos saber para poder mejorar nuestra calidad de vida. Agradecemos a Nutrición de Vida que nos acompaña junto a la Fundación Luques, que nos acercan a los mejores profesionales para hablar de temas de salud y ayudar, por supuesto, a toda la familia de Córdoba que necesita saber temas para poder mejorar. Seguir aprendiendo, esa es la misión de nuestro programa. Agradecemos, por supuesto, a toda la gente que se ha comunicado a través de nuestro Facebook y nos ha pedido que sigamos indagando sobre temas que han tenido más prevalencia que otros y de mayor importancia. Hoy vamos a continuar con temas de problemas renales, un tema muy común como son los cálculos o piedras. Seguramente ustedes han hablado de esto, han escuchado hablar o han padecido esta patología en algún momento de sus vidas. Tenemos ya a nuestro invitado que es el doctor y especialista en urología, el doctor Rubén Bengio Hijo, que nos habla de este tema. Las listesis urinarias son concreciones de distintas sales que normalmente están concentradas en el árbol urinario y que nosotros eliminamos normalmente por los riñones, por diversos motivos. Y fundamentalmente creo que por el estilo de vida actual, nosotros somos más propensos, nuestra población es más propensa a desarrollar estas concreciones de distintas sales dentro del árbol urinario. Cuando alcanzan cierta envergadura pueden llegar a generar algún problema, sobre todo cuando se quedan encajadas en el uréter, que es el conducto que baja desde el riñón y lo comunica con la vejiga. Insisto, normalmente estas sales las eliminamos normalmente y muchas veces pequeñas concreciones o pequeños cálculos los eliminamos sin darnos cuenta. Téngase en cuenta que aproximadamente un 30% de la población va a tener un episodio de eliminación de una piedra a lo largo de su vida. Muchas veces no lo notamos a esa eliminación o se manifiesta como un dolor transitorio o una molestia transitoria. En el caso de los hombres puede darse a nivel de los testículos o en la zona lumbar. Y en el caso de las mujeres puede darse como un dolor similar al que manifiestan a veces durante la menstruación y también como un dolor lumbar. Otras formas de que se puede presentar es como una cistitis o una sensación de que no termina de evacuar del todo la vejiga, que es cuando la piedra se está despidiendo y muchas veces, insisto, son piedras muy pequeñitas que el individuo afortunadamente casi ni se da cuenta que la elimina. Nosotros comemos más de lo que necesitamos y hacemos menos ejercicios de lo que debiéramos. E incluso tomamos menos líquido de lo que debíamos y la mayoría de las veces estos líquidos no es agua estrictamente, sino bebidas azucaradas y otro tipo de bebidas que están complementadas hasta incluso con más sales de las que necesitamos. Y todo ese exceso normalmente se elimina a través de los riñones. Estas sales a las que me refiero no es la sal de cocina estrictamente, sino que son otras sales como oxalatos, uratos, fosfatos, que normalmente los eliminamos como desechos. Cuando esta cantidad de sales excede la capacidad de la orina para disolverlo, se empiezan a acumular, se empiezan a sedimentar. ¿Por qué se sedimentan? Porque muchas veces tampoco hacemos demasiada actividad física. Entonces empiezan a crecer dentro del riñón. Otras veces puede ser ayudado esta formación inicial por algún episodio de infección urinaria que cambia las características de la orina, cambian la acidez de la orina y hace que determinadas sales precipiten en forma más fácil que lo que debiera hacerlo, y en menor proporción hay características del árbol urinario, de los riñones o del uréter que favorecen el que se formen estas piedritas más fácilmente que en otros casos. Cuando esta piedra empieza a crecer, normalmente es asintomática y se produce
la molestia o la consulta del paciente cuando esta piedra relativamente pequeña se mueve, cae y se encaja en algún punto del uréter. Eso genera que el riñón se inflame y trate de desembarazarse de ese obstáculo que lo está obstruyendo. Y eso genera un dolor que es muy intenso, muy molesto, que es el conocido como cólico renal. Es un dolor generalmente que se da en la zona lumbar y que se dirige hacia la zona de los genitales o hacia la zona del abdomen bajo, que se llama hipogastrio, esa zona. Y en ese momento generalmente es cuando esos pacientes consultan, generalmente al médico de guardia. Es raro que vengan directamente al urólogo. Aquellos que ya han tenido cólicos acceden directamente al urólogo y si no, en general van al médico clínico, su médico de cabecera o a la guardia, donde generan la primera consulta. El primer acto en ese caso de cualquier médico es tratar de controlar el dolor porque es realmente muy intenso. Y aquellos que ya han tenido eliminación de piedras antes saben que la primera medida es colocarse calor en la zona lumbar para relajar el uréter, para relajar un poco el riñón y tratar dentro de lo posible de relajarse y calmar su propia ansiedad. Distinto es el caso de aquel que por primera vez tiene el cólico. ¿Por qué? Porque se suman miedos lógicos y razonables, porque no saben qué es lo que tienen, con un dolor que a veces es realmente uno de los dolores más intensos que puede llegar a tener una persona. Por eso es una tarea también importante por parte del médico de calmar la ansiedad del paciente y tratar de, por medios físicos como puede ser el calor o analgésicos directamente, que se pueden hacer en general con estos pacientes que están muy molestos por vía parenteral, es decir, por vía intramuscular, una inyección en la nalga o se coloca a través de una vía endovenosa para que el dolor sea lo más rápido posible. En general, luego de controlado el proceso, el segundo paso, la segunda etapa es diagnosticar cuál es la causa de este padecimiento y tratar de ver dónde se ha encajado la piedra. Si es una piedra de un volumen importante que se ha trancado apenas sale del riñón o está viajando a lo largo del uréter, que puede estar incluso llegando hasta hacia la vejiga. Es muy importante también ver cuáles son las circunstancias. Esta es una patología en general de gente joven que no tienen demasiadas otras patologías asociadas. En caso de personas mayores hay que ver si tienen alguna otra patología asociada que se pueda o que se deba compatibilizar y controlar, y se procede a evaluar si ese paciente tiene posibilidad de eliminarlo por sus propios medios, ayudándolo de alguna manera, o eventualmente vamos a tener que emplear algunos arbitrios que no necesariamente son invasivos. Existe un procedimiento que es la litotripsia, que lo fragmenta la piedra de manera que sea más fácil la expulsión. En urología tenemos la posibilidad también de acceder a todas las partes del árbol urinario por medio de una endoscopía. En este caso se llama ureteroscopía, es un aparato que puede llegar hasta el riñón incluso, entrando por las cavidades naturales, y eso nos permite muchas veces fragmentar y extraer la piedra. ¿Cuál es la relación entre la formación de piedras y las infecciones urinarias? Mencionaba anteriormente que a veces este proceso de piedras, de formación de piedras, se asocia a la infección urinaria. Muchas veces si esta piedra se impacta y está asociada a infección, puede ser potencialmente un cuadro crítico, porque la orina retenida infectada puede pasar muy fácilmente, los gérmenes que están contenidos allí pueden pasar muy fácilmente a circulación y puede ser potencialmente un cuadro grave que se conoce como cuadro séptico, producir un shock séptico, que potencialmente es mortal. En ese caso existe la posibilidad de poder sortear o bypassear el obstáculo transitoriamente para mejorar las características del paciente, controlar la infección urinaria con antibióticos y ponerlo en condiciones como para poder resolverlo. Insisto, muchas veces no requieren directamente una cirugía. En líneas generales les diría que prácticamente la cirugía abierta tiene sus indicaciones precisas, pero cada vez son menos, y en líneas generales han ganado una adhesión muy grande todo lo que son técnicas mínimamente invasivas. En cuanto a
como les mencionaba anteriormente, usar las cavidades naturales, o hay veces acceder directamente al riñón por medio de una punción y a través de allí extraer esa piedra. A veces piedras de gran volumen que ocupan prácticamente todo el riñón. Una cosa que es muy importante es siempre cuando hay un cólico renal, acceder a la consulta con su médico de cabecera y eventualmente con el especialista. ¿Por qué? Porque tenemos que tener certeza de que esa piedra se ha eliminado. Si no se elimina esa piedrita, puede eventualmente el riñón dejar de funcionar y el paciente no tener más dolores justamente porque el riñón dejó de pelear, no porque haya eliminado la piedra. Por eso es tan importante siempre el control por parte de su médico para estar seguro, tener una certeza razonable de que ese obstáculo ha sido eliminado. Que afortunadamente en el 80% de los casos es así, es decir, sin ninguna ayuda médica, la mayoría de las veces las piedritas las eliminamos de forma espontánea. ¿Se puede prevenir la formación de piedras? Nosotros no podemos insistir a nivel de la población general con el tema de la litiasis como prevención primaria. Sí, aquel paciente que ya ha tenido un cólico renal, insistirle cómo prevenir que vuelva a tener una piedra. Una persona que ha tenido un cólico renal tiene hasta un 60% de posibilidades en los próximos 2 años posteriores al cólico renal de volver a hacer otra piedra. Entonces es muy importante recalcarle la necesidad de un cambio en el hábito de vida. ¿Qué es lo que mencionaba anteriormente? El sedentarismo. Hacer actividad física en forma regular. No es necesario estrictamente hacer una actividad deportiva concreta. El hecho de una caminata activa, si es la caminata donde uno transpira un poquito, eso es un buen ejercicio que si lo puede hacer en forma sistemática es un excelente ejercicio. El hábito de ingesta de líquidos, idealmente poco procesados, pero en definitiva lo que necesitamos es líquidos para que hagan efecto de barrido de todas estas sales que normalmente nosotros eliminamos y que necesitamos eliminarlas. Y finalmente tratar con los hábitos dietéticos de tener un peso razonablemente estable, no hacer subas y bajas bruscas de peso porque eso también favorece la formación de piedras, y tratar de disminuir un poco la cantidad de sal de cocina, porque la sal de cocina en general nosotros hacemos que se cambien a nivel del riñón el sodio que tiene la sal de cocina por una sal de esta que estamos mencionando que normalmente se eliminan por orina y aumentan la cantidad de estas sales, de oxalatos, de fosfatos, de uratos que se eliminan por orina. ¿Qué tipos de tratamientos existen para la eliminación de estas piedras? Con relación al tratamiento, hay ondas de choque, la litotripsia extracorpórea, que es un procedimiento que en general es ambulatorio, tiene indicaciones precisas, es decir, no es para todo cálculo el uso de la litotripsia. Es muy importante la valoración por parte del especialista para que determine esta piedra tiene chances razonables de fragmentarse y poderse eliminar de acuerdo al tamaño, de acuerdo a las características del riñón, de acuerdo a cómo es la vía urinaria, o es conveniente emplear otro tipo de procedimientos que también en general se pueden realizar en forma ambulatoria o con una internación relativamente breve. Todos los procedimientos endurológicos, que son, por endurología se entiende todos los procedimientos que se hacen a través de la vía urinaria sin necesidad de hacer ningún tipo de incisión, es decir, se va por la uretra, que es el conducto por donde sale la orina hacia afuera, tanto en el hombre como en la mujer, la vejiga, el uréter o los uréteres que comunican con ambos riñones. Uno puede acceder perfectamente a todas las cavidades renales y lograr fragmentar la piedra por lo que se llama litotripsia endocorpórea. Entonces hay una litotripsia extracorpórea que es aquella que lo fragmenta el cálculo por ondas de choque externas, tampoco es invasiva, y otra litotripsia endocorpórea que lo que hace es fragmentar la piedra por contacto, es decir, nosotros con distintos elementos que puede ser, o distintos tipos de energía electrohidráulica, ultrasónica o eventualmente el láser. Hay distintos tipos de láseres, sobre todo el láser de Olmium, que por contacto puede fragmentar la piedra
y o vaporizarla y esos fragmentos ser extraídos en el mismo momento, de manera de dejar expedita la vía urinaria y que el paciente ceda su dolor. Muchas gracias al doctor Rubén Bengio, que nos trae este tema para tener en consideración. Todos hemos padecido en algún momento de nuestras vidas esta patología. A lo mejor cuando sentimos ese pequeño ardor o ese pequeño dolor que llegó y se fue de repente, pero hay que prestar mucha atención a las señales que nos brinda nuestro cuerpo muchas veces. Hacemos una pequeña pausa, no te vayas. En el próximo bloque seguimos hablando de esta enfermedad, litiasis. El Centro Médico Luques, especializado en cardiología, diabetes y salud mental, unifica excelencia en recursos humanos y capacidad instalada de la más alta calidad con el objetivo de asistir al paciente con enfermedad cardiovascular bajo una visión integral y multidisciplinaria. Consultorio abierto a la comunidad, un programa donde aprender a cuidarnos y cuidar a los que queremos. Los mejores especialistas de Córdoba hablando de salud, aquí, en nuestro consultorio abierto a la comunidad. Alfajor Krelech, el alfajor sin culpa. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Krelech Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Krelech, tu equilibrio perfecto.